Vamos a abrir, hermanos, si tienen ahí en su Biblia, en Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, versículo 19 en adelante. Lucas 16, versículo 19 en adelante. Hoy veremos otra parábola del Señor y el propósito por el cual ha hablado en parábolas, que ya sabemos, ¿verdad? No hace falta repetirlo una vez más. Ya sabemos por qué el Señor ha hablado en parábolas y también sabemos lo que es una parábola, ¿verdad? Y justamente en esta noche vamos a hablar sobre la parábola de el rico y Lázaro, que hubo por cierto tiempo o todavía en algunos institutos bíblicos o reuniones de estudios, se tiene cierta confusión con el tema del rico y Lázaro, por la falta de un poco de entendimiento nomás. Eh, Algunos piensan que esto sucedió en realidad, que fue verdad, y eso es para demostrar que existe el infierno y que existe el cielo. Entonces creen que Jesús contó una historia que sí sucedió, pero en realidad lo que vemos aquí es que es una parábola, pero lo que cuenta Jesús en la parábola sí es lo que en realidad sucede en la vida real. ¿Se entiende? No es que sucedió literalmente o que existió un tal Lázaro y un rico en Israel y le sucedió lo que le sucedió, sino que sí existe el suceso, eh, lo que le pasa a las personas, a todos los que van al cielo y a todos los que van al infierno. O sea, están conscientes las personas. Entonces, quería un poco dejar en claro que es una parábola, no es un relato que Jesús vio ahí en Israel o una anécdota que fue real y que todo el pueblo de Israel sabe. ¿Se entiende hasta ahí? Algunos piensan que por ahí, no, la verdad que hay un grupo grande que considera que es una historia verídica, porque hay algunos aspectos que por ahí se diferencian de otras parábolas, como que le agregan nombres a estas personas, o sea, Lázaro y el rico. Una de Sí, las razones que estuve leyendo, ¿verdad? Que dicen que por eso es una historia verídica. muy bien, sí, ese es. Ese es uno de los argumentos. Pero vamos a ver hoy por qué tienen nombres estas personas, ¿verdad? O por qué Jesús le puso nombres justamente a esta parábola exclusiva donde están los nombres o identifica a un rico y identifica a Lázaro. En Lucas 16 vamos a ver esta enseñanza y el propósito de Jesús es enseñar sobre la ira de Dios, la misericordia de Dios también y también los horrores del infierno. Vemos, o los temas que vamos a ver en esta noche es el contexto de la parábola, qué pasó alrededor, antes y después de la parábola, pero principalmente antes. También vamos a conocer el terror del Señor en esta parábola. Los personajes, el rico y Lázaro, quiénes son y qué representan en esta parábola. La súplica que hace el rico y la expresión de Abraham en la parábola, ¿se acuerdan? Participa Abraham también en este relato, donde dice, aunque algunos se levantaren de los muertos. Es una frase tremenda que nos lleva a que si vemos, aun si vemos milagros, señales, prodigios, no puede salvar a una persona aunque vea eso, sino que lo único que puede salvar a una persona es la conversión, el poder del Espíritu Santo haciendo nacer de nuevo a una persona. Amén. ¿Alguien puede leer Lucas 16, versículo 15? Lucas 16, versículo 15 al 17. Sí, dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres,
Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Amén, gracias, Cata. Ese es el contexto de la parábola. Una vez más, Jesús, ¿cómo puedo llamarlo? Tratando de refutar, Jesús refutando la autojustificación de los fariseos. ¿Qué es lo que atacaba siempre Jesús de los fariseos? Esto nunca lo olviden. Jesús atacaba siempre la autojustificación, que es la doctrina más importante en la Biblia, la justificación por la fe. Y siempre hubo una guerra satánica, ¿verdad? Una guerra espiritual sobre este tema, porque el engaño es que el hombre se puede autojustificar. Nunca lo olviden, hermanos. El hombre se puede autojustificar. Ese es el engaño de Satanás. ¿Cómo se puede autojustificar? Portándose bien, haciendo buenas obras, cumpliendo la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada de eso vimos a lo largo de nuestra vida cristiana y por la Biblia vemos que el Señor rechaza todas estas propuestas, sino que la única forma de que el hombre puede ser justificado es mediante Jesucristo. Y se acuerdan, ya lo hablamos mucho eso, de que Cristo llevó nuestros pecados, Cristo agradó al Padre con su muerte en la cruz, con su vida de obediencia. Jesús es el único que cumplió las demandas de la ley. Él se portó cumpliendo la ley así como exige el Señor. Los fariseos y los religiosos en general quieren cumplir la ley también, pero nunca la van a poder lograr porque las demandas son muy altas, excesivamente altas. Lo vimos el sábado pasado con la ley del amor, ¿no es cierto? No hay forma de que nosotros podamos amar como Dios exige, pero sí Jesús puede amar como Dios exige. Entonces, Jesús viene arrastrando este contexto para contar esta parábola. Fíjense en el versículo 16 y 17. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahí vemos el contexto de la parábola, ahí tienen la presentación, es la ley, el evangelio y la verdadera justicia. Esto es lo que está Jesús tratando de explicarles a los fariseos y rematando con la parábola del rico y Lázaro. Sobre la ley, ¿qué es exactamente la ley? Sobre el evangelio y cómo se justifica el pecador. También vemos la ley y los profetas hasta Juan. Está hablando Jesús, eso para que entiendan los fariseos sobre las demandas de los escritos de la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. Luego las demandas de la ley, fíjense, el 17, es más fácil que pasen el cielo y la tierra. Es más fácil que se frustre una tilde de la ley. O sea, nadie puede cumplir la ley como Dios demanda. Inclusive dice algo exagerado Jesús, como que es más fácil que pasen el cielo y la tierra. Y luego, las interpretaciones de la ley. Las interpretaciones de la ley, que lo vamos a ver después. ¿Alguien puede leer esta pregunta sobre el infierno, sobre el castigo que se hacen las personas? ¿Cómo un Dios verdaderamente amoroso podría enviar personas al castigo eterno? Amén. No sé si alguien le preguntó ya esto cuando ustedes le hablaron del infierno o de que le estaban predicando y hablaron del amor de Dios y también del castigo de Dios, ¿verdad? A los que no creen. Entonces, una pregunta común del ser humano es, ¿cómo un Dios amoroso podría enviar personas al castigo eterno?
Y pastor, también es una de las primeras preguntas que hacen para, o sea, cuando uno habla sobre la salvación o la predestinación, que la salvación no se pierde, cosas como esas. Lo primero que te preguntan es esto. Amén. Amén. Bueno, eh, sigamos. Dice, dice un estudio de las iglesias evangélicas, sobre las iglesias evangélicas, que desde hace décadas se ha mermado el mensaje del infierno, que se habla muy poco en los púlpitos, inclusive se evita en las reuniones de líderes o en las reuniones de denominaciones inclusive, proponen evitar hablar más del infierno y hacer más énfasis en el amor de Dios. O sea, uno de los argumentos es las personas necesitan escuchar más del amor de Dios que a un Dios que castiga al infierno. Quería escuchar por lo menos dos opiniones al respecto. ¿Qué les parece a ustedes si debiéramos hacer más énfasis en el amor de Dios o mucho énfasis en este tiempo, o tener un equilibrio de hablar del Dios de amor y el Dios de ira que habla aquí la Biblia? Yo creo que tendríamos que hablar de los dos conceptos, de lo que dice en la Biblia, que es un Dios de ira y también de amor. Amén. ¿Por qué creen, hermanos, que la gente, eh, no tanto la gente, sino líderes eclesiásticos, tratan de evitar el mensaje del infierno en los púlpitos, sabiendo que ellos saben que sí existe el infierno por la palabra y que Jesús mismo habla del infierno en la Biblia? ¿Por qué creen, hermanos, que se ha mermado el mensaje del castigo eterno a los pecadores? Para no ahuyentarle a las personas por el mensaje fuerte. Amén. ¿Qué más? Yo ¿Qué creo que más? pasa también por la falta de preparación de muchos líderes o pastores que no se animan a hablar de temas como estos. En una falta de preparación, una seguridad doctrinal. Creo que también pasa por ahí. Es más fácil hablar de cualquier otro tema. Amén. Y si vamos un poquito más, ¿verdad? Y espiritualizamos el tema, podemos coincidir, hermanos, que es un tema diabólico, ¿verdad? Es un plan diabólico que inspira a las personas o a la conciencia de los hombres a no hablar de este tema, evitar hablar del castigo eterno. Por eso es como que el diablo, por decirlo así, está muy feliz, inclusive, si se habla solo del amor de Dios, que es algo que el diablo mismo va a considerar bíblico, va a aceptar eso, sí, claro, él va a decir, es un Dios de amor, inmensamente ama, pero mientras no se hable de la otra parte, está todo bien. Entonces podemos creer en una opinión general que es un plan diabólico, ¿verdad? Que esto viene también en contra del Evangelio. Por eso hay que tomarlo seriamente y no tomar a la ligera cuando un predicador lleva un ministerio en la iglesia y dejar de tocar este tema. Dijo Pablo en Hechos que él fue llamado para predicar todo el consejo de Dios. No recuerdo bien el pasaje, pero alguien lo puede escribir ahí mientras lo busca. Pablo fue, Hechos 20 creo que es, Pablo fue llamado para predicar todo el consejo de Dios, tanto del amor de Dios como de la ira de Dios. ¿Alguien se acuerda qué dice Romanos 3:23?
Romanos 6:23. Porque la paga del pecado La paga del pecado es muerte. amén, la paga del pecado es muerte. Y aquí hay una debilidad eclesiástica o institucional cuando se habla de este versículo. Este es un versículo que se debería enseñar en los institutos bíblicos a profundidad. La paga del pecado es muerte. Número uno, el pago y la retribución que da Dios. Número dos, la consideración que hay que tener sobre el pecado, o sea, cuán grave es el pecado delante de Dios. Y número tres, ¿a qué tipo de muerte se refiere? Porque todos los santos, los creyentes, morimos también. Entonces vemos que se refiere a una muerte eterna, se refiere a una muerte espiritual y una muerte justa por causa de la desobediencia. Si nosotros esto no llevamos a serio, entonces difícilmente hagamos un evangelismo integral, hablando fielmente del amor de Dios y hablando del castigo de Dios. Grandes predicadores de siglos pasados, grandes en el sentido de que el Señor les usó mucho, hablaban desde Juan el Bautista inclusive. Ellos equilibraban mucho de la misericordia y el perdón ofrecido por Dios y hablaban del terror del infierno. No faltaba en sus púlpitos, no faltaba el mensaje aterrador del infierno para los que no creen, pero también había un mensaje de esperanza y de una salida de ese castigo llamado Jesucristo. Jesucristo era el único que te podía sacar de ese lugar. Era el mensaje normal, era el mensaje de los predicadores, pero luego se fue diluyendo ese mensaje por obra de Satanás. Y hoy llenamos las iglesias, tal vez no por la buena predicación, sino por estrategias humanas, ¿verdad? Ese es un comentario aparte. Pero para que tengamos una idea, hermanos, de por qué se hace esta pregunta que ven en pantalla. Inclusive evangélicos se hacen esta pregunta. ¿Cómo un Dios verdaderamente amoroso podría enviar personas al castigo eterno? Bueno, vamos a ver la parábola, Lucas 16. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Instar a los fariseos a que se arrepintieran. Ese es el propósito principal. ¿Alguien se anima a decir arrepintieran de qué? ¿Se acuerdan del contexto que hablamos? ¿De qué se tenían que arrepentir los fariseos? De la autojustificación. Muy bien, pasaron todo el curso. Espectacular. Está bueno, están atendiendo. Dice que se tienen que arrepentir de eso, lo que atacaba a Jesús, la autojustificación. Quiere decir, hermanos, cuando un ser humano se autojustifica, es un fariseo también. Es un fariseo. Fariseo no es solamente alguien que se cree el santulón o se viste de galas o estudia mucho la Biblia o es legalista, qué sé yo, sino cualquier persona puede considerarse un fariseo si en su corazón se cree bueno y merecedor del cielo. Imagínense de lo que estamos hablando, hermano. De la autojustificación que Dios condena tajantemente. Creerse bueno o autosuficiente para la salvación es una afrenta al Señor mismo, hermanos. Por eso nosotros, por su gracia y misericordia, estamos entendiendo de que somos pecadores, somos merecedores del infierno, pero por su gran amor, Efesios 2:4, ¿se acuerdan? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos rescató y nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es impresionante. Vamos a ver el tormento y la comodidad. Vamos a ver la muerte y la vida, o sea, un contraste en la parábola, y el infierno y el cielo.
¿Alguien puede buscar esos pasajes o varios hermanos, por favor? ¿Alguien puede buscar Mateo 25:46, Mateo 25:41? Otro prepara Marcos 9:48, Isaías 66:24, Apocalipsis 14, 10 y 11. Y vayan leyendo, por favor. Sobre el infierno. Voy por Mateo 25:41 yo. Bueno, a ver. El que tiene algún pasaje ya lo cita y lo lee. Isaías 66:24. Amén. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Bien, gracias, Doc. En el Antiguo Testamento ya había y ya se hablaba de la ira de Dios y a dónde van a parar los pecadores. ¿Otro pasaje? Sí, Mateo. Ahí, ese es tu turno. Sí, sí. ¿Alguien encuentra? Lo cita y lo lee. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Muy bien. ¿Otro pasaje? Yo tengo Marcos 9:48, Muy bien. donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien, gracias. ¿Otro? No sé si se leyó ya Mateo 25:41. No, lee, por favor. Leo, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Apocalipsis 14, 10 y 11. Leo Apocalipsis, dice, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Uf. Nadie pone en Facebook este pasaje, ¿verdad? O lo hablamos más en los púlpitos, ¿verdad? Hay que escribir más este pasaje, Apocalipsis 14, no con el fin solo de asustar, sino de presentar también un atributo de Dios, la ira de Dios, ¿verdad? Me estaba contando mi esposa que en los materiales que tenemos nosotros del Ministerio de Niños de la Iglesia Gracia, ya se habla de la ira de Dios a los pequeñitos, de una forma que ellos puedan entender. Así como se habla del amor, de su compasión, de su misericordia, también se habla de la ira perfecta y santa del Señor. Y eso es bueno y positivo, porque los niños tienen que conocer, ir conociendo de forma integral a nuestro Señor y Salvador. Amén. Ese es un punto importante. Entonces vemos un problema en la comunidad cristiana de que tal vez se hable poco de los atributos del Señor, de su amor inmenso, pero también su terror inmenso. Así como el amor de Dios es eterno, la ira del Señor es eterna, hermanos. Y va a cumplir el Señor lo que prometió. Va a dar el pago a las personas que rechazaron a Cristo teniendo vida, teniendo la oportunidad de recibir salvación. Aquí vemos, fíjense, la palabra eterno, aionios, aionios. También esta palabra aionios en griego
se usa para la gloria eterna, por ejemplo, 1 de Pedro 5:10. Todo lo que vieron acá en eterno, castigo eterno, infierno eterno, también se usa para gloria eterna y se usa para Dios eterno en Romanos 16:26. Quiere decir, hermanos, que realmente el infierno es eterno, no es temporal. Está la misma, es la misma palabra, es sinónima usada en Dios y usada en infierno. ¿Se entiende? Por eso es tan importante, hermanos, entender a dónde se van los incrédulos, las personas que no se arrepienten de sus pecados. Entonces, el terror del infierno, hermanos, debe llevar al pecador al arrepentimiento y la fe en el evangelio también. No solamente la convicción de que es pecadora, sino también evitar el terror del infierno. ¿Alguien puede buscar 2 Corintios 5:11? Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadidos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. Persuadir, hermanos. Hay que predicar no solamente de venir al Señor porque es pecadora la persona, sino que también tiene consecuencias la persona pecadora. No solamente venir al Señor porque es amor y puede dar vida eterna, sino que si no lo hace, no es que no pasa nada, termina ahí. No tiene opciones. O tiene la opción de venir a Cristo o no le queda otra que recibir el castigo eterno. Ese es el evangelio completo, hermanos. Ese es el evangelio de misericordia y amor. Vamos a la parábola. En los personajes está el rico. ¿Por qué Jesús eligió a un rico judío fariseo? ¿Verdad? Para los fariseos, este rico era un hombre bendecido y aprobado por Jehová. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué le decimos que era judío? Porque él le llama a Abraham, a su padre. O sea, es un judío muy rico. Y ellos tenían por cultura, por pensamiento, por concepto, de que si alguien es rico en Israel, es porque es bendecido y aprobado por Jehová. O sea, el Señor le bendijo con riquezas porque cumple la ley, porque Dios le favoreció, porque Dios le ama, porque merece y tiene la aprobación de Dios. Entonces, por eso Jesús elige a un rico como personaje. Y elige por el otro extremo a Lázaro, que también puede llamarse Eleazar. Eleazar y Lázaro son lo mismo y significa ayudado por Dios. ¿Cómo puede ser un mendigo lleno de llagas llamarse Lázaro? Entonces Jesús inventa ese nombre a propósito. Le pone como nombre Lázaro. ¿Alguien puede leer, hermanos, el versículo 19 y 20 de Lucas 16? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Amén. Sigo leyendo. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense la condición terrible de este mendigo. Entonces pasó lo siguiente. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Increíblemente, Jesús cuenta algo que le va a pasar a todas las personas, hermanos.
las personas no van a creer que pararon en el infierno. ¿Saben? Por eso es terrorífico el infierno, hermanos. Lo terrible del infierno va a ser que gente que creyó ser buena toda la vida va a parar en un lugar, hermanos, que se creía que solo pecadores terribles pueden ir. ¿Tienen algún comentario sobre eso? Sobre ese pensamiento, hermanos. Millones de personas se van a sorprender de haber amanecido en el infierno. ¿Alguien puede opinar sobre eso? No, y ahí se aplica el pasaje que dice, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros, y el Señor le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Imagínate estar viviendo una vida creyendo que al morir vas a estar con el Señor, pero era una vida de autojustificación y de falsa religiosidad, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más? Tenemos 1:30, así que podemos aprovechar para, hasta que se corte, para hasta aquí algún comentario, algo que les llamó la atención sobre todo lo que dimos hasta ahora. A mí me parece tremendamente asustador, pastor, que tantas personas estén creyendo que están haciendo bien las cosas, que están ganándose su salvación hoy día, ¿verdad? Y que no, que realmente están en la oscuridad total y condenados directo al infierno, ¿verdad? De ahí la labor del creyente de anunciar el evangelio y no olvidar de la parte de la otra faceta de Dios que viene a ser que es un Dios también de ira, ¿verdad? Y no solamente de amor, porque Él es justo, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que es increíble, no? ¿Verdad que nos cuesta creer, hermanos, que Dios va a ejecutar esto? O sea, y lo está haciendo inclusive, ¿verdad? Pero va a haber una ejecución final en el lago de fuego y azufre. Creo que hoy ocupamos este tiempo para eso justamente, ¿verdad? Para hablar netamente del horror del infierno, ¿verdad? Y de la ira del Señor. Bueno, como dijimos, hermanos, este es el personaje y Eleazar, ¿verdad? El Lázaro ayudado por Dios. Voy a volver, vaya conmigo a Lucas 16. Vaya conmigo a Lucas 16. Estaba diciendo algo interesante también Aida, sobre que cuando lo analizamos a nosotros y todo nos da un poco de terror, ¿verdad? Y ese es el objetivo de Jesús, que nos dé terror a todos, ¿verdad? Aunque ya nos consideramos salvos por la fe, guardados por Dios, aún así tiene que producir un impacto en nosotros, ¿verdad? Un temor reverente, sabiendo que nuestro Señor y Salvador es Señor de toda la tierra, es juez, Él va a vengarse, dice. Solamente entendiendo el terror del Señor podemos entender sus discursos, ¿verdad? En Apocalipsis, que Él viene con la ira, hermanos, acumulada durante siglos y siglos. Dios termina su paciencia en Apocalipsis, termina la historia pecaminosa de la humanidad, hermanos. Va a ser terrible ese día, ¿verdad? De hecho, ya está siendo terrible para los que parten sin Cristo. Y eso nos tiene que llevar a la urgencia del Evangelio, hermanos. Si hay algo que no debemos
perder el tiempo como creyentes, es dejar pasar y negarnos a evangelizar. ¿Se dan cuenta que ahí ya es pecado cuando no evangelizamos, cuando no le presentamos a Cristo a alguien, sabiendo el terror del Señor, hermanos, sabiendo no solo su gran misericordia y que Él va a perdonar lo que sea? El Señor va a perdonar al pecador al instante, pero también va a pagar con justo juicio a todo aquel que no cree, hermanos. Entonces, es bueno mantener esa reverencia, ese miedo en el corazón, ¿verdad? No estar atemorizados, porque el Señor nos quita ese temor en nuestro corazón, pero sí tener presente, hermanos, que el Señor es de terror, por decirlo así. No se puede explicar, pero la Biblia habla por medio de Cristo mismo el terror del infierno. Muy bien. Versículo 23. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ahí vemos una pista del lugar. ¿Cómo es el lugar? Es un lugar de tormentos. Se especuló mucho, hermanos, por las pocas o por alguna forma de escritura judía, hebrea. Algunos se imaginan el famoso, ¿verdad? Fuego por todos lados, otros gusanos en los cuerpos de las personas. Otros dicen que atormenta la conciencia, el tormento es en la conciencia. Sea lo que fuera, hermanos, Jesús da una pista simple y concreta. Es un lugar de tormento, ya sea físico, psicológico, mental, espiritual, lo que sea. Es un lugar que no le deseo a nadie que esté allí, porque fue preparado por Dios mismo, hermanos, un lugar de castigo. Y es un castigo por ofender su nombre, su persona y desobedecer al Dios santo y justo. Imagínense entonces cómo Dios preparó un lugar a su medida, a la medida del Señor, para que el mundo sepa cómo se le paga a aquel que ofende al Dios creador y todopoderoso. Para muchos habrá sido tan terrorífico, hermanos, para muchos predicadores en muchos siglos, que se asustaron ellos mismos tal vez y dijeron, no, vamos a alivianar el infierno, vamos a hacerlo más suave o vamos a callarnos. Inclusive nosotros mismos cuando evangelizamos nos callamos, porque es un lugar terrorífico, terrible, inclusive asustador y sorpresivo. Fíjense que el rico, hermanos, alzó sus ojos y se sorprendió. Estaba asustado y no lo podía creer, hermanos. El rico no podía creer que estaba allí, porque él consideraba que era justo, era aprobado por Dios. ¿Se acuerdan? Fíjense aquí en la... ¿Alguien puede leer rapidito Romanos 9:4? ¿Qué creían los judíos de esto? Romanos 9:4. ¿Qué es lo que le respaldaba a ellos decirse somos hijos de Dios? Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es tremendo, hermanos. Sí es verdad que el Señor le dio al pueblo de Israel todas estas primicias, ¿verdad? Pero la primicia principal es Jesucristo. Ellos nunca lo entendieron. Pero el concepto judío es, nosotros tenemos las promesas, tenemos el pacto, tenemos un pacto con el Dios Todopoderoso. Los judíos hasta hoy creen en eso. Ellos creen que son los únicos beneficiados con el Dios de los cielos. Tienen la ley, tienen los profetas, tienen las promesas. Entonces les daba una cierta seguridad, pero nunca entendieron que la primicia verdadera, el pacto verdadero, la palabra verdadera es Jesucristo.
teniendo a Jesucristo, son beneficiados con todos los favores del Señor. Entonces, agarrándose de Romanos 9:4, el rico siempre creyó que iba a parar en el seno de Abraham, porque Abraham era el padre espiritual de ellos, digamos, el padre de la simiente de Abraham, el padre inclusive de sangre de ellos, ¿verdad? El padre de todos los israelitas. Pero ¿dónde está Lázaro? ¿Alguien puede leer el 23? ¿Quién fue a parar en realidad en el seno de Abraham? Versículo 23. El 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llamado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pues, Sí, bueno. está bien, hasta ahí. Vamos a ver lo que es seno de Abraham para que se tengan una idea, hermanos. En la cultura judía, sentarse, ellos se sentaban en el suelo con almohadones y todo eso, los ricos y compañía, y cuando el patriarca invitaba a una comida o alguien conocido, algún patrón, algún conocido en Israel invitaba a una cena, y el primer anillo, por decirlo así, el primer grupo se sentaban cerquita o al lado del que invitaba. Ellos decían, bueno, ellos están en el seno de fulano, o sea, son favorecidos, los más amigos, los más queridos estaban allí. Entonces, decir seno de Abraham era decir los que están con Dios, los que están con Abraham, los favorecidos. Pero Jesús dijo, el mendigo fue a parar allí. El mendigo, algo que los judíos se confundieron, los fariseos se rascaron la cabeza, por decirlo así, porque fíjense la condición de Lázaro, lleno de llagas. El concepto era que Lázaro estaba maldito, por eso era mendigo. Dios le maldijo, estaba postrado y tirado enfrente a la casa del rico y era digno del infierno por estar maldito por Dios. Por eso, hermanos, no podía creer el rico que él amaneció en el Hades y le vio, dice, le vio a Lázaro sentadito en una almohada, por decirlo así, al lado de Abraham. Qué interesante, ¿verdad? Jesús hace a propósito este relato. Le sigo leyendo. Después vamos a la súplica. Dice, versículo 24 en adelante, les leo, la súplica. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, fíjense cómo le trata al rico, hermanos. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Anoten la palabra consuelo. Consuelo, hermanos. Cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, ahí seremos totalmente consolados. Eso es, tenemos que dar gloria a Dios por ello, ¿verdad? Totalmente consolados, porque aquí estamos, por la gracia de Dios, con salvación, estamos justificados por Dios, pero todavía estamos en este mundo y todavía estamos en este cuerpo de muerte, ¿verdad? Tenemos nuestro cuerpo pecaminoso. Nuestra mente todavía se está renovando. Pero el día de mañana, hermanos, cuando partamos a su presencia, estaremos consolados totalmente por el Señor. Pero el rico estaba atormentado. El 26. Además de todo esto, una gran cima, anoten esta palabra cima. Acá habla de una distancia cósmica, una separación cósmica.
No se puede medir esta cima, esta distancia, no se puede medir. En griego esto habla de una distancia cósmica, otra dimensión. Lázaro está en otra parte y el rico está en otra parte y nunca más van a poder encontrarse o tocarse o unirse. A esto se refiere la gran cima. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco de allá pasar acá. Eso es terrible, hermanos. Es terrible. La separación definitiva de santos y pecadores. El 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hasta aquí la súplica. Vamos a ver qué dice sobre la súplica aquí en la imagen. Vemos algunas cositas, por ejemplo, el rico pide por sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos también eran ricos, eran considerados respetables, ricos, complacientes, eran religiosos y eran honorables. Por eso la urgencia del rico de pedirle a Abraham que se le avise, por favor, que esto no sirve para ir al cielo. Toda esta fachada no sirve. Ser y creerse justo, fíjense aquí, no sirve. Van a encontrarse con su hermano en el infierno, declarado justo por los hombres, autojustificarse, ser autosuficiente, no sirve para que Dios la apruebe para ir al cielo. Vemos otro detalle, suplicó en el nombre de Abraham. ¿Por qué, hermanos? Por si quizás Dios se apiade por causa de la herencia. Él habrá pensado, bueno, yo soy hijo de Abraham, entonces tal vez pueda escaparme de aquí un poquito, porque Abraham es mi padre y tal vez Dios tenga consideración de mi herencia religiosa o de mi herencia nacional, por decirlo así. Otro detalle que vemos aquí, hermanos, es que este hombre seguía igual en su corazón, no ha cambiado, seguía orgulloso, arrogante y se creía rico todavía en el infierno. Fíjense lo que hacía, hermanos. Pidió para que Lázaro haga algo. Fíjense el versículo para que le envíe a Lázaro. Dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Imagínense, él seguía igual, seguía ordenando a Lázaro. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? Que las personas no van a cambiar en el infierno. Hay una enseñanza, o no sé si escucharon alguna vez, que las personas llegan al infierno y ahí se arrepienten de sus pecados. Y ahí le piden a Dios misericordia. Y allí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el relato de Jesús no vemos nada de eso con el rico. El rico no se arrepiente de su autojustificación, sino que le ordena a Lázaro a advertir a sus hermanos ricos también a que no consideren ser honorables religiosos para ir al cielo. ¿Algún comentario hasta aquí sobre lo que hablamos recién? Una pregunta, ¿por qué creen, hermanos, que las personas no van a cambiar estando en el infierno? ¿Por qué creen? Porque ya tuvieron una oportunidad estando en la tierra. ¿Puede ser? Puede ser.
La respuesta más clara está aquí abajo, ¿verdad? Porque la única forma de cambiar, hermanos, el corazón es a través de la conversión, a través de la regeneración. Y esto sucede solamente en esta vida terrenal. O sea, no habrá conversiones en el infierno, por lo tanto, las personas seguirán con sus mismos corazones caídos y pecaminosos. Más bien creemos que las personas estando en el infierno van a seguir odiando a Dios, renegando de Dios, quejándose de Dios y diciendo que no merecen estar allí y todos los argumentos, ¿verdad? No habrá arrepentimiento en el infierno, no habrá conversiones. Como dijo Aida, la oportunidad es en vida y en esta vida temporal que tiene cada individuo. ¿Algún comentario más? Bueno, alguien lo puede escribir si encuentra, no recuerdo bien el pasaje, pero en Apocalipsis hay una muestra de cómo el hombre no cambia cuando aparece el Señor y ellos corren aterrorizados y piden que las montañas le traguen. Esos hombres en Apocalipsis piden que las montañas le traguen antes de estar cara a cara con el Dios vengador, ¿verdad? Ellos prefieren hacer eso y aún no van a creer con todas las señales, prodigios, y aún así van a rechazar al Salvador, aún en aquel tiempo del día del Señor, que mañana hablamos en el culto de eso, ¿verdad? Del día del Señor. Entonces vemos que, hermanos, la actitud, pueden anotar eso, hermanos, la actitud del rico estando en el infierno. Sigue todo como está, hermanos. Vamos a ver esta frase que es tremenda en el versículo 29 al 31. ¿Alguien puede leer? Lucas 16, 29 al 31. Y Abraham le dijo, Sí. y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Aquí, hermanos, vemos que la única manera de que alguien se arrepienta es por el oír el evangelio y no por ver señales. Amén. No por ver señales. Vemos aquí ejemplos, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan? Este otro Lázaro, el amigo de Jesús. Pero ni aún así los fariseos se arrepintieron. ¿Alguien puede buscar Juan 11, 47 al 53? Vamos a ver qué pasó aquí después que resucitó Lázaro. ¿Qué hicieron los fariseos, hermanos? Gracias. Apocalipsis 6, 16 es el pasaje después que le hablé hace rato. Apocalipsis 6, 16. Bueno, Juan 11, 47 al 53. ¿Qué hicieron los fariseos después de la resurrección de Lázaro? Después de ver con sus ojos. Otro puede buscar Juan 12, 10 y otro puede buscar Mateo 12, 38 al 40. Vamos terminando.
Pastor, ¿puedo leer 11, 47, 53? Vale. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Tremendo, ¿verdad? Todo bajo la soberanía de Dios. Todo eso el Señor lo permitió porque también Jesús tenía que morir en la cruz, ¿verdad? Juan 12:10. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Imagínense, hermanos, acaba de resucitar y lo querían despachar otra vez a Lázaro. Lo querían matar otra vez. O sea, no había felicitaciones, un abrazo, queremos una entrevista con Lázaro. Nada, vamos a matarle a Lázaro otra vez, ¿verdad? ¿Qué corazón ese que tiene el ser humano, ¿verdad? Mateo 12, 38 al 40. Sí. Estamos leyendo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Hasta qué número era, pastor? 40. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Gracias, Aida. Qué importante este versículo de Mateo 12, 38. Fíjense que Jesús le dijo, ustedes tienen el corazón malo y solo piden señales, pero les voy a dar la única señal que sirve para creer en el Señor verdaderamente y salvarse. La única señal es la resurrección de Cristo, la señal más importante para poner su fe en el Señor. Y es la única señal que ahora les voy a mostrar y les voy a revelar al mundo entero. La señal de la resurrección del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Mateo 12, 38 al 40. Por eso, hermanos, vimos estos pasajes para que en Lucas 16, 29 al 31 entendamos lo que dijo Abraham al rico. Si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, representa la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, dice en Romanos. Dice, si no oyen a Moisés, que es la ley, los libros de la ley, el Pentateuco, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. O sea, aunque haya muchos milagros y hay muchas señales. Y por eso, hermanos, también es una reflexión de qué tenemos que ofrecer en las iglesias cristianas. Milagros, señales, maravillas o el evangelio, la palabra del Señor.
Es lo único que oyendo, hermanos, puede dar vida a corazones muertos. Puede rescatar a las personas del infierno, del terror. Es por eso, hermanos, que relató Jesús esta parábola, para que entiendan las personas, principalmente los fariseos de la época, que no es por la autojustificación, no es por ser hijo de Abraham, no es por autoengañarse o creer que porque tienen dinero o prestigio o fama o buena reputación o buena conducta, se van a ganar el cielo, hermanos. Sino que es simplemente por gracia. Lázaro, hermanos, recibió la bendición de estar en el seno de Abraham por gracia, absoluta y puramente por gracia. No vemos ni una obra de Lázaro haciendo nada. Estaba Lázaro, estaba mendigando. Él quería sobrevivir el día a día comiendo las migajas que le tiraban. Pero Jesús a propósito cuenta esta historia para hacer ver que es por gracia que el hombre no puede hacer nada. Una parábola más demostrando que el hombre no puede hacer nada para ganar su salvación, que es solamente poniendo su fe en Cristo Jesús. Amén. Y alguien puede leer al final, entonces, resumiendo, ¿quién puede leer en forma clara y potente Juan 12, 46 al 48? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Amén. Y antes de escuchar un poco sus comentarios, opiniones o consultas, entonces vemos claramente en este versículo, hermanos, es la palabra de Dios, es oír la palabra de Dios, es creer en la palabra de Dios. También vemos aquí que podemos responder una pregunta: ¿qué es lo que va a juzgar Dios en el día postrero? O cuando muere una persona, ¿qué creen, hermanos, que Dios juzga de la persona? ¿Por qué le envía al infierno, hermanos? ¿Qué es lo que juzga a Dios de un individuo para enviarlo al infierno? Mirando este pasaje. Y está. El no creer en Jesús, el que rechaza a Jesús. Ahí está. El que me rechaza tiene quien le juzgue en el día postrero. Ese es el día ya final de todos los que rechazaron constantemente al Señor Jesucristo cuando la iglesia les predicó, cuando escucharon el mensaje. Se dan cuenta, hermanos, el protagonismo de la iglesia local, de una iglesia cristiana en un lugar, en un barrio, la importancia de cada uno de nosotros como protagonistas de presentar el mensaje, de presentar a la luz que vino al mundo. ¿Para qué? Para que aquel que crea en Jesús no permanezca en tinieblas. Esto es terrible, hermanos. Permanecer en tinieblas aquí en la tierra y definitivamente en tinieblas en el fuego eterno, como dijo Jesús mismo, que nunca se apaga, el gusano nunca muere. O sea, está hablando de un tormento permanente. Bien, hermanos, aprovechemos estos minutos. Si alguien quiere consultar, comentar, añadir, agregar algo que les llamó la atención, es importante e interesante la opinión de ustedes. Algo que no se entendió.
¿Alguna reflexión? Con relación al rico, yo siempre pensé que él, cuando llegó al infierno, no se sorprendió, porque él no, cuando pide misericordia, él no pide que se le saque de ahí y que se apague el fuego, él pide nomás que se le refresque. Por eso siempre a mí me pareció que él no entendió que falló y por eso estaba ahí. Amén. ¿Otro? Y a mí me pareció que también es muy fuerte eso de que la persona estando en el infierno, aún así viendo todo, que no cambie su corazón, pastor. Que siga siendo soberbio, que siga dando órdenes, que piense que tiene todavía esa, digamos, esa libertad de hacer eso. Amén. ¿Saben por qué no se va a arrepentir nadie en el infierno, hermanos? Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Es un don de Dios dado a las personas, ¿verdad? Que escuchan el mensaje. Y en el infierno obviamente no lo van a tener, ¿verdad? Porque Dios es justo. Dios no puede tener a alguien arrepentido en un tormento eterno, ¿verdad? Entonces, con más razón, estas personas van a odiar a Dios por la eternidad. Lo están odiando ahora. La Biblia dice que somos enemigos de Dios, ¿verdad? Los incrédulos. Y luego le van a odiar por la eternidad. Pero los santos le vamos a amar a Dios por la eternidad. El contraste. ¿Alguien más? Con lo que dijo Adriana también, sí, pareciera que no se iba a sorprender el rico, pero vemos que Jesús cuenta a propósito, pone al rico como protagonista, un hombre autosuficiente que creía que estaba todo bien, es hijo de Abraham, que merecedor del cielo. Él estaba seguro, hermanos, estaba seguro que muere y se va al cielo. Pero, oh sorpresa, amanece en el Hades, dice la Biblia. Dios poderoso, tu gobierno.